Entonces, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal. Estamos ahora con lo que sería la tier list de las handtraps. Para este formato tenemos handtraps muy buenas, otras que son pésimas y otras que están más o menos. Así que vamos a ir listándolas una por una. Recordemos que el meta actualmente está dominado por lo que sería Raisil Mitsurugi, pisándole los talones el Malice, el Blue Eyes Prime, entre otros arquetipos, pero empezamos a ver nuevos contendientes. Por ejemplo, el Orcus, que ha estado haciendo un par de tops, no sabemos si por popularidad o simplemente si es un deck muy bueno. Decks como el Crystron, entre otros, que han estado ahí tratando de posicionarse también. Además de que estamos a nada de un cambio de meta, porque viene la banlist antes del mundial y lo que probablemente sea el cambio definitivo de meta con Doom of Dimensions, Justice Hunters, donde vienen los Canine, los Xiaomi y todos estos, los Dragon Tail, además de los nuevos soportes que han salido en Duelist Advance. Así que vamos para allá. Primero vamos a empezar con, creo que la carta más fuerte de este formato, que sin duda alguna sería el Fuwalos. Fuwalos sí o sí es una carta que llegó para quedarse de main deck, claro, hasta que nos liberen Maxis, y eso es que algún día llega a pasar. Es una carta que restringe mucho la jugabilidad del oponente, tiene que tomar la decisión de darte muchísima mano o dejar simplemente un campo óptimo bajo Fuwalos. Es una carta que siempre queremos ver cuando vamos segundo, pero es muy mala cuando vamos primero. Aún así, es una carta que va en casi todas las recetas de hoy en día. En el 99% de ellas las vas a ver. Bien, vamos a utilizar ahora a Chaos Counter, una carta que se está utilizando bastante de side deck y que también no le están explotando tanto. Creo que hay mejores opciones de side deck. El hecho de tener que gastarte una carta de la mano para frenar al Malice, que sin duda alguna es un deck fuerte, pero que no ha estado brillando tanto, solo han estado comiendo decks más fuertes, o simplemente la utilización del side deck le ha estado ganando muy fácilmente. Sin duda alguna, la Chaos Counter es una muy buena carta para side deck. Bien, ahora tenemos el Effect Veiler. Es una carta que completamente se ha desplazado del meta y que, si bien todavía lo pueden utilizar algunos decks, por ejemplo el Blue Eyes es una carta casi que de nicho porque es buscable, pero también la han reducido bastante. De usar 3 pasaron a 2 y ahora hay versiones en donde incluso solamente llevan una. Es una carta que ha sido desplazada bastante en el metajuego y que hoy en día se siente igual que la Infinity Impermanence. Una carta que está bien, pero que se siente que solo abriendo esta hand trap no haces nada, realmente no te da para frenar ya nada con una Impermanence o una Effect Veiler. Sí que habrá casos en los que el jugador oponente solo va a tener una jugada y se la vas a frenar con Impermanence, no te digo que no, pero se ha visto muy mermada lo que es estas dos cartas, sobre todo la Impermanence, que antes se veía en muchas barajas, ahora se está saliendo de ellas y la están decidiendo cambiar por otras opciones como las gotas prohibidas de main. Bien, lo mismo pasa con la Mourner. Es como que la misma situación que estas dos cartas, pero por completo se ha ido del meta. Ni siquiera se le suele ver en los side deck ya. Es una carta que entró durante la época de los Snake Eye, pero ahora, justo ahora, no está haciendo nada. Lo mismo nos pasa con Nook Material. Lo empezaron a utilizar un poco al inicio del formato, pero es una carta que se ve bastante lenta porque no logra frenar bien a lo que sería el meta. Quizá no es el momento de que brille. Por otro lado, el Drolan Lockbeard es una de las mejores cartas en este formato justo ahora, que está frenando casi todas las recetas o los decks más fuertes del formato. Le pega literalmente a todo, al deck más fuerte no lo deja jugar tranquilo, y es una carta que estamos viendo en la mayoría, sino que en todas las recetas, o al menos en el side deck. Drolan Lock es una de las cartas que más brilla en este formato. Luego tenemos el Psycho Reader. Es una carta muy buena que se utiliza contra el Blue Eyes, pero solamente por la utilización de que frena el Blue Eyes muy cabrón. Es una carta que creo que debería de ir en el side deck, aunque yo considero que Blue Eyes no es un tanto difícil de frenar. Es una muy buena carta de side deck, pero hasta ahí. Mulcharmy Purul es una muy buena carta que se suele ver tanto en el main deck como en el side deck, porque ahorita sí es muy buena, nos ayuda a generar muchísima ventaja contra múltiples match, pero también es que no es tan bueno con algunos otros, o es mucho más fácil para el oponente jugar alrededor de ella. En algunos casos sí que vas a sacar mucha ventaja, por ejemplo contra las versiones de Raisil puras o variantes, o ahora que se está llevando cartas como el Regenesis, entre otras. Es una carta que se siente bien en el side deck, también la puedes llevar en el main deck, y que definitivamente está en uno de sus mejores momentos para su utilización. Vamos con los Bestial. Los Bestial le ha pasado lo mismo que incluso al Effect Veiler o al Impermanence. Es una carta que se siente desplazada, si bien algunos todavía la llevan porque o buscan parte del motor o le tienen mucho miedo a los Finsmith. Es una carta que se ha desplazado porque el formato se ha convertido en que si la remueves no importa, le ayudas incluso en algunos match o las puedes recuperar. Tenemos el Curibolt, esta handtrap que se utilizaba únicamente contra Tenpai. Cuando Tenpai brillaba era muy buena porque por pagar 2000 puntos de vida te aseguraba que ese turno no te iban a matar. Esta vez
este no es su caso, no es su formato. El Dragon Ruler ahorita se está combinando con The Pipe y sí que lo hace medianamente consistente, pero pues no lo suficiente como para dedicarle unos slots al side deck para llevarlo, o tal vez quizá llevar alguna otra hand trap. Vámonos ahora con el Diddy Crow. Es una carta que también es buena, se siente bien en este formato, pero creo que podría también simplemente ir en el side deck o ni siquiera llevarla. Si bien le pega algunas cartas de la estrategia, también le sirve mucho contra esos match en donde está muerta. Por ejemplo, contra los Primit le pega al Berry, le puede pegar a la magia, contra los Fire King le puede pegar a cualquier monstruo fuego, a un arquetipo que utilice muchas magias o las magias sean importantes. El Diddy Crow es muy bueno, pero creo que va a ser más efectiva en el próximo formato. Lo mismo pasaría con alguna de estas de acá, ya que a los Yuumi, por ejemplo, no les duele tanto la Impermanence porque pueden jugar muy fácil sobre ellas, así que tal vez estas se vayan a ir desplazando para abajo. Tenemos la Ash Blossom, que es otra carta que se ha desplazado, que realmente ya se siente un poco inútil, si bien no la llegamos a utilizar más que para frenar a Fugalos y a Purulia. Es una carta que siento que también es de nicho. Hay quienes ya no la están llevando, hay quienes la están recortando 2 y hay quienes siguen llevando la 3. Si bien es un tradeo de una por una, normalmente siempre la vas a utilizar para evitar estas dos cartas o alguna búsqueda importante, pero también ya se siente bastante desplazada para lo rápido que está el pinche formato. Tenemos Ghostbell, que creo que este es uno de los momentos también para que pueda brillar la carta. Es muy buena yendo de main deck, te ayuda muchísimo contra el deck más fuerte, Raisil Mitsurugi, y contra la mayoría de los match, la mayoría de ellos o añade del cementerio o revive o viceversa. Entonces es una carta que en estos momentos siento que está bastante fuerte, casi a la par de la Ash Blossom. Vámonos con la Spooky Dogwood. Es un formato bastante rápido, siento que no es necesario llegar a tiempo, pero la Spooky Dogwood siempre va a estar allá en el side como una carta confiable. La voy a poner más arriba que incluso que el Spider Reader, porque nunca está de más que se vayan a doble 3 y tú tengas un Spooky Dogwood para asegurar esa victoria. Flying Sea nos va a ayudar mucho contra los match como el Dragon Tail quizá, pero de momento creo que este no es su formato, no está brillando. La Samina de momento está quedando muy lento, también para los White Forest. Sí es buena contra ellos, pero siento que este no es su formato, aunque probablemente esto cambie dentro de nada. Lancea es la carta nicho de side deck por excelencia. Si bien la pondría hasta aquí porque realmente su única funcionalidad es en el side deck, no la hemos visto de main deck. Claro, eso a menos que el Malice hubiera sido el deck a vencer y siempre te esté tocando un Malice, sí te creo que llevar la Lancea de main sería realmente viable. Ahora tiene más utilidad, por ejemplo, contra Criston, contra los Orcus, ahora que recibieron soporte, entre otros arquetipos. Pero es una carta que siempre vamos a estar viendo en los side deck. Es muy raro verla de main deck. Tanto Gamma como Delta se sienten como cartas desplazadas que desgraciadamente son buenas, pero el hecho de hacerte correr ladrillo y de que Gamma esté limitado hace que sea una carta que se utilice en el side deck o que no sea su momento de brillar. Lo mismo pasaría con lo que sería el Dimension Shifter. Es una carta muy poderosa, muy buena, pero el hecho de estar a uno, el factor suerte de tener que robarla sí o sí en primera mano, hace que sea una carta muy rezagada para el metajuego, que si bien no quita que la lleves y la robes en primer turno y te asegura una victoria, pero la probabilidad de hacerle eso es muy baja. Vámonos ahora con la Ghost Ogre. Es otra carta que se siente desplazada porque era muy buena contra el Blue Eyes, pero el Blue Eyes sí hay miles de formas de frenarla. De momento es una carta que no está de más tener en el side deck, pero siento que también no es el momento de utilizarla tanto como en otros formatos, así que yo la pondría hasta abajo de momento. Dominus Impulse es de las cartas más fuertes que han sacado. Lástima por la restricción que tiene, tenían que encontrar la forma de equilibrarla, por decir así, para que no todos la abusen, pero es que los decks que la pueden abusar, qué dolor, en serio. Jugar alrededor de esta carta es imposible y te puede agarrar en el peor de los momentos. Si esta carta fuera genérica, creo que sería una de las cartas que quedaría sí o sí siempre hasta arriba en las tier. Por otro lado, la Purga es una carta que también se siente un poco rezagada en comparación de la Ash, porque esta la única funcionalidad es evitar que añaden una carta del deck a la mano. No es tan versátil como la Ash y tampoco tan útil como lo es la Impulso, que te niega invocaciones especiales. Y tenemos la nueva Hand Trap, que no encontré fotos solo de ella, pero es una de las cartas que de momento siento que no es su momento de brillar. Vamos a ponerlo hasta abajo, pero si bien el formato puede cambiar porque ahora que tenemos soporte para el Stone, es una carta interesante de probar, que además te puede buscar cualquiera de las otras cartas como Dominus, pero el hecho de perder una utilidad de las cartas en tu mano es lo que lo hace un poco triste, la verdad, de que no puede brillar en cualquier estrategia a comparación de sus gemelas. Tenemos el Skullmaster, que es una de las cartas que se siente más rezagadas que toda. La Ghostbell hace su trabajo pero 1000 veces mejor, y que probablemente es una carta que no volvamos a ver en un rato en el juego porque se siente como demasiado lenta para lo que es el Power Creep actual. Los Heraldos de la Luz Naranja le pasa lo mismo que al Gamma. Es una carta muy buena,
pero el hecho de tener que robarla con una hada que no todos los decks la pueden aprovechar es lo que lo hace más triste. Si bien todavía tenemos Eva y aún así ya ha estado sacando decks de rituales, no hemos visto que brille a pesar de las combinaciones con el Mitsurugi, que es un deck de rituales. Pero también probablemente esto cambie dentro de poco porque se ha anunciado mucho soporte para los decks rituales. Nibiru es otra carta que se siente que se la ha comido el pobre formato. Si bien en estos momentos creo que no es buena idea llevarla, no está de más tenerla ahí como un arma segura, si acaso en el side deck, aunque creo que puedes prescindir de ella para todo lo que sea el resto del formato. No lo sé, a mí sí me gusta llevarla en el main deck, pero sí hay veces que sí se siente que se atora, que todos juegan alrededor de ella, que tienen mil formas de negarla y cuando la logras conectar hace nada o ni puta madre porque dejan de todas formas todo el campo después de que la conectas. Vamos con Meowls, que es otra carta que también se siente igual que lo que sería la Lancea, una carta muy buena para side deck y también bastante versátil, pero no como sus otras dos hermanas. Si bien es una carta fuerte, la pondría aquí justo adelante del Nibiru, pues es una carta cantrap que no te va a servir en la mayoría de los match y también es bastante fácil en algunas situaciones jugar alrededor de ella y no presenta más complicaciones. Bien, las últimas dos hand traps son la pobre Ghost Reaper, que es una carta malísima en estos momentos. Creo que no tanto como el Skullmeister, pero sí por ahí. La verdad es que ahorita esta carta se siente que no hace nada y pues las condiciones para poder conectarla, la verdad es que están muy situacionales. Y por último tenemos el buen Tunas, el Thanos, que en estos momentos, si el Malice estuviera dominando, sería una carta que creo que se utilizaría incluso de main, pero de momento es una carta que se siente también un poco lenta, un poco rezagada, para como está el formato actual. Sé que me faltaron algunas otras cartas como Token Collector y así, pero que en estos momentos no se utilizan y creo que es innecesario meterlas al tier list porque sí o sí quedarían hasta abajo. Pero bien, esta sería mi tier list de las hand trap de momento para este formato actual, a menos que todo esto cambie con la salida de Duelist Advance, Justice Hunters y la próxima expansión, pero ya para eso tendremos que esperar a lo que sería la ban list y lo que sería el mundial. Cuéntame en los comentarios si estás de acuerdo, si modificarías alguna de las hand trap, si pondrías alguna otra en otro rango o más o menos cómo lo dejarías. Pero bien, cucusos, si llegaste a esta parte del video, solo me queda como siempre agradecerte. También quiero agradecer a los miembros del canal y si nada más quieren por un momento, se despide su amigo Yo Babiles. No olviden parpadear, tomen mucha agua y coloco un monstruo boca abajo y termino mi turno.